Bueno, hermanos, hoy es martes 26 de mayo 2015. Hemos estado hablando de la serie de Efesios. Hemos estado hablando sobre el capítulo 4, pero yo les comentaba el domingo que antes de entrar a los ministerios, en el versículo 11, era necesario llegar a los dones del Espíritu para poder entender qué dones aplican o son utilizados por los ministerios que se mencionan en el capítulo 4 de Efesios. Antes de discernir si hay apóstoles en este tiempo, si hay profetas, es necesario entender los dones que funcionaban y operan en la iglesia hoy en día. Así que hoy vamos a dar inicio a la serie de los dones del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando sobre los dones del Espíritu Santo para entender qué son y cómo operan hoy en día en la iglesia en general, ¿verdad? Este sería el tema número 1 de la serie, los dones del Espíritu Santo. El tema es el don de sabiduría. El don de sabiduría. Y primero vamos a leer un texto y luego vamos a empezar con el desarrollo del tema. Y el texto que vamos a estar estudiando en esta serie es Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 12. Ese va a ser el texto principal de nuestra serie de estudios. Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante. Me dicen amén cuando lo tengan. Durante toda la serie este es el texto más principal, amén. Es como cuando estuvimos hablando de los frutos del Espíritu. Ya ustedes lo saben de memoria. A ver, ¿dónde están los frutos del Espíritu? ¿En qué capítulo está de Gálatas? Capítulo 5, muy bien, como con un poco de miedo, era porque está el amado ahí. Gálatas capítulo 5, muy bien. Vamos a 1 Corintios 12, amén. Este pastor que te veo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Padre, te damos gracias en esta noche por la palabra que vamos a compartir. Esperando, Señor, que puedas dar claridad a la hora de expresar tus verdades a este siervo inútil y que en mis hermanos, Señor, tú puedas poner el entendimiento para poner por obra lo que tú quieres enseñarnos a través de los dones del Espíritu Santo. Ayúdanos a interpretar bien tu palabra, a discernir lo que tú quieres enseñarnos, para que podamos andar no a tientas, sino claramente conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Hermano, lo primero que tenemos que ver en el texto de lo que estaba diciendo es que hay diferentes tipos de dones. Si usted se fija en los primeros versículos, desde el versículo
4 al 6, usted mira la Trinidad dibujada ahí. Habla del Espíritu Santo, habla del Señor Jesucristo y habla de Dios refiriéndose al Padre. Pero a lo que nos interesa o lo que tenemos que sacar de esto es las explicaciones de qué son los dones del Espíritu Santo. Primero tenemos que saber que hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Estamos hablando del Espíritu Santo. Con esto debemos entender que el Espíritu Santo también reparte los dones a la iglesia soberanamente, ¿verdad? Esto es un ministerio del Espíritu Santo. Los dones, por eso se llaman dones del Espíritu. El Espíritu Santo los otorga soberanamente. Ahora, el fin de repartir estos dones es para edificación de la iglesia. Por tanto, debe de ser para beneficio de la iglesia, no para beneficios particulares, como hablamos el domingo, ¿verdad? Que algunos cobran por orar por sanidad o por algo, por el estilo. El único fin aceptable para los dones espirituales tiene que ser el honrar a Dios, ¿verdad? Así que vamos primero a catalogar, si podemos, los dones. Están divididos principalmente en 3 tipos de dones espirituales. Mirna como que se acordó de algo, ¿verdad? Que había visto de los dones espirituales. Hay 3 categorías, digamos, 3 maneras de clasificarlos. Primero, hay dones de revelación. Dones de revelación. Hay dones de poder. Y hay dones de inspiración o expresión. Dones de revelación, de poder, de inspiración o expresión. Y vamos a utilizar durante toda la serie las siguientes preguntas para poder identificar y tener más claramente qué son estos dones. Primero, una de las preguntas que le vamos a hacer al texto es: ¿qué es el don en particular? O el don que estamos estudiando. ¿Qué es el don? Otra pregunta o otra anotación que tenemos que hacer es las formas en que se manifiesta el don de sabiduría. Cuando hablemos del don de ciencia diremos formas en las que se manifiesta el don de ciencia. Pero hoy, por método de estudio, es formas en que se manifiesta el don de sabiduría. Otra pregunta que trataremos de responder es: ¿operó este don en el Viejo Testamento? Dejando claro algo primeramente. En el Antiguo Testamento lo que había era una sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Como hablamos del texto, el texto en el Antiguo Testamento no tiene que decir precisamente, literalmente lo mismo, pero sí la misma idea en el Nuevo Testamento para que sea una teología bíblica. Ahora, ¿operó en el Viejo Testamento? Es la pregunta. Hay otra más. Otra anotación que tenemos que ver es persona o personas que lo utilizaron en el Nuevo Testamento. Persona o personas que lo utilizaron en el Nuevo Testamento. Y por último, la última pregunta sería: ¿qué beneficio trae al cuerpo de Cristo hoy en día? ¿Qué beneficio trae al cuerpo de Cristo hoy en día? Como hoy estamos hablando de el don de sabiduría, la primera pregunta quedaría así: ¿qué es el don de sabiduría? La segunda anotación es formas en que se manifiesta el don de sabiduría. Tercera pregunta: ¿operó el don de sabiduría en el Antiguo Testamento? Cuarta anotación: persona o personas que utilizaron la sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento. Y 5,
¿qué beneficio trae al cuerpo de Cristo hoy en día el don de sabiduría? Más o menos esa es la estructura que vamos a estar estudiando en los dones. Primero, vamos a ver cuáles son catalogados entre los dones de revelación. Dones de revelación. Entre los dones de revelación está el don de sabiduría o de palabra de sabiduría, el don de ciencia o de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. El don de sabiduría, palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Esos son los dones de revelación. Al final de este estudio, yo espero que cada uno de ustedes pueda saber, ese es un don de revelación. Ahora, están los dones de poder. Estos dones de poder son el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Los dones de poder son el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Por último, los dones de inspiración o de expresión son los siguientes: el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y si usted quiere poner una anotación en cada uno de estos, en los últimos donde dice el don de lenguas, póngale un paréntesis y escriba idiomas. El don de idiomas. Y en interpretación de, otro paréntesis, idiomas. Porque a eso se refiere la palabra lenguas. ¿Tenemos todo anotado? Esto les va a servir durante todo el estudio, ¿va? ¿Amén? Amén. Muy bien. Primero tenemos que notar algo. En el texto de este capítulo 12 de Corintios se habla de que el primero de los dones que se expresa es el don de palabra de sabiduría. Vamos a estar desglosando los dones no por el orden en el que están escritos, sino por el catálogo que le acabamos de poner, ¿verdad? Por revelación. Vamos a tratar los primeros tres, van a ser de revelación, sabiduría, el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritu. Luego estudiaremos los dones de poder, que son el don de fe, el don de milagros y sanidades, y por último los dones de inspiración, que son el don de profecía, de lenguas y de interpretación de idiomas. Pero si usted fija, el primer don que se manifiesta o que Pablo habla aquí es el don de sabiduría, de palabra de sabiduría. Pero ¿qué es el don de palabra de sabiduría? La primera pregunta que tenemos que responder. Primero, esta palabra que se utiliza acá para palabra es una palabra griega llamada logos. Logos, palabra, logos. Y la palabra asignada para sabiduría en griego es Sofía. Entonces en griego es logos, Sofía. Pero esta palabra que dice Sofía se utiliza cuando se refiere a una sabiduría procedente de Dios. Cuando hablamos entonces del don de sabiduría, estamos hablando de una palabra que procede de Dios. Y vamos a estar entendiendo Luego, ¿cuál era el otro? Sofía. Sofía es sabiduría que viene de Dios y logos es palabra. Palabra de sabiduría. ¿Qué es? Esta es la definición técnica. La tienen que apuntar ahorita, la apuntan. Hay varias definiciones, pero esta es la más clara. Es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de propósitos divinos. Es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de propósitos divinos. Es
es la declaración sobrenatural de la mente y voluntad de Dios. Es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de propósitos divinos. Es la declaración sobrenatural de la mente y voluntad de Dios. Yo soy un poco cargado al principio, pero es importante que tengan una idea clara de lo que es. Es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de propósitos divinos. Es la declaración sobrenatural de la mente y voluntad de Dios. Revela los propósitos e instrucciones de Dios. Revela los propósitos e instrucciones de Dios para los hombres. Revela los propósitos e instrucciones de Dios para los hombres que vienen de su conocimiento del futuro. Que vienen de su conocimiento del futuro. ¿Qué es la palabra de sabiduría entonces? Es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de propósitos divinos. Es la declaración sobrenatural de la mente y voluntad de Dios. Revela los propósitos e instrucciones de Dios para los hombres que vienen de su conocimiento del futuro. Ahora le voy a dar algo para que usted se dé cuenta, esto cómo se come, dirá alguno, ¿verdad? Porque suena muy técnico tal vez. La palabra de sabiduría es aquella, por ejemplo, que se dice en el momento propicio para la edificación de la iglesia. El predicador o el que ha predicado a veces se para aquí, en el púlpito, y predica. Y en algún momento no sabe de dónde, pero dice algo que a alguien edifica en la iglesia. Y de repente dice algo y dice, pero esto, ¿de dónde salió? Usted, si ha predicado, sabe que hay momentos donde Dios le pone un pensamiento y usted lo suelta y edifica a alguien en la iglesia. Entonces, ¿dónde es sabiduría? Ahora, es algo instantáneo. Algo que tenemos que entender del don de sabiduría es que aunque nos usa a nosotros, no es un pensamiento humano. No es algo que, como dijo aquel filósofo, eureka, se me prendió el bombillo y voy a decir esto. No, es algo que procede de Dios. Logos, Sofía, palabra procedente de Dios. No es un pensamiento humano, no es como decir, Catherine viene de Danlí, le voy a decir que Jehová guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. No es algo que viene de mí, tiene que ser algo que venga de Dios. Y en algún momento en las predicaciones, los que han predicado saben que pasa. Es instantánea porque procede de Dios y es efectiva. Es efectiva porque viene de Dios. Esta es la clase superior de sabiduría que no procede del pensamiento humano, sino de una comunión con Dios. Es una sabiduría que procede de Dios. Un día yo, no sé si se acuerdan, les hice el aforismo, les hice una historia de la llave. ¿Se acuerdan que les dije que había una ciudad que necesitaba agua y había una tubería y todo el mundo, había una fuente de agua, una naciente de agua, pero el pueblo no tenía agua y había una excelente tubería, pero cuando abrían la llave no salía nada de agua? ¿Por qué? Porque el problema estaba en la llave y la llave estaba sucia. Entonces el don de sabiduría procede de una mente en comunión con Dios, ¿verdad? Porque fluye cuando está consagrado. Este poder de los misterios de Dios es un poder para penetrar el conocimiento de Dios para dárselo al pueblo. El don de sabiduría es una clase superior de sabiduría que no es humana, procede de Dios, es instantánea, es efectiva, es para
comunicar la voluntad, las instrucciones de parte de Dios al pueblo. Este es un mensaje obrado por el Espíritu Santo que comunica la sabiduría de Dios. Consiste en recibir la iluminación especial del Espíritu Santo a fin de entender qué está diciendo Dios para la iglesia. Y estoy enfocando que el don de sabiduría no es para beneficio propio, sino para edificación de la iglesia. Pero vamos a ver de qué maneras es la manifestación del don de sabiduría. Porque si decimos logos y Sofía, no podemos solo encerrar en el término palabra de sabiduría solo como algo textual, como algo de una palabra simplemente hablada. ¿Cómo se manifiesta el don de sabiduría? Esta es la segunda pregunta que vamos a resolver hoy. La manifestación del don de sabiduría vamos a hablar de tres tipos de manifestaciones. Y vamos a hablar de los sueños. Vamos a hablar de los sueños. Y yo quiero que pongan mucha atención, porque nosotros siempre, a veces venimos y decimos, es don de ciencia, es don de profecía, es don de sabiduría, y no entendemos y no diferenciamos y hacemos un montón de cosas, pero no podemos diferenciar un don del otro. Esto es algo que quiero que aprendamos, porque si bien me he tardado mucho tiempo en darles esta enseñanza, yo espero que sí la sepamos aprovechar, ¿de acuerdo? Así que el primer término es, la primera manifestación del don de sabiduría, por ejemplo, es por sueños. Es sueños. Es una de las manifestaciones del don de sabiduría. Y vamos a ir al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay sombras de lo que había de manifestarse en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a el profeta Daniel, capítulo 4, versículo 18 en adelante. Daniel, capítulo 4, versículo 8 en adelante, 18 en adelante. Vamos a hablar de los sueños. Yo sé que algunos pensó en José, ¿verdad? Pero vamos a hablar de Daniel, porque en los sueños Dios glorificó la vida de Daniel a través de sueños. ¿Lo tenemos? Dijimos que íbamos a ver si en el Antiguo Testamento operó de alguna manera, en alguna sombra, el don de sabiduría. Vamos a ver en sueños. Versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no se turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para que los que mal te quieren. Versículo 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey,
que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, versículo 24. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y quien lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para que con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Hermanos, es cierto, también puede usted pensar en José, pero usted mira aquí que el sueño, ¿quién tuvo el sueño? Nabucodonosor. Pero interpretó el sueño Nabucodonosor, no pudo. ¿Quién tuvo el sueño en Egipto cuando soñó las vacas gordas y las vacas flacas? ¿Pudo interpretar el sueño? No. ¿Quién lo interpretó? José. Y a Nabucodonosor, ¿quién se lo interpretó? Daniel. Algo muy importante, y esto quiero que se logra. Si Dios te va a dar un sueño, y es algo que viene de Dios, parte del don de sabiduría, te tiene que dar la interpretación a ti. Si tú tienes un sueño y no puedes entender la interpretación, ten mucho cuidado, que no puede proceder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla claramente. Si tú tienes el don de sabiduría, tú vas a interpretar el sueño. Ahora, esto es algo diferente. Pedro tiene un sueño. Pedro vive en comunión con Dios. ¿Qué propósito tiene Dios de darle un sueño a Pedro si él no lo puede interpretar? ¿Para qué son los dones? Edificar la iglesia. Para edificar la iglesia. Ahora, yo quiero que se fijen en lo que pasó en el Antiguo Testamento. Tienen un sueño y no lo puede interpretar Nabucodonosor porque él está velado. Pero cuando lo interpreta Daniel, ¿se cumplió o no se cumplió lo que dijo? Sí, se cumplió. Mire a José. Él le dice: tengo un sueño, pero no se lo voy a decir a nadie. ¿Ah? Es un sueño, no se lo voy a decir a nadie. ¿Qué hizo José? Fue y se lo contó y se lo interpretó. Eso es don de sabiduría. Alguno tal vez pueda decir: pero yo he tenido sueños y otra persona me los ha interpretado. Es una pregunta válida. ¿Cuál es la pregunta que le tendría que hacer yo? ¿Estás helado o estás caliente? Cualquiera de las respuestas. Bueno, ¿estás bien con Dios? Sí. ¿Y por qué no te dio la respuesta a Dios entonces? ¿Estás frío? ¿Y Dios te ha dado este sueño? Y no hay quien interprete sueños en la iglesia. ¿Por qué te va a dar ese sueño Dios? Pregunto, ¿hubiera tenido sentido que Nabucodonosor tuviera el sueño si no hubiera estado Daniel en el imperio babilónico? No.
Pregunto, ¿tiene sentido que en la iglesia alguien diga, tuve un sueño, y no haya uno que interprete el sueño? No, ¿Tendría sentido eso? no tiene sentido. Ok, yo sé que aquí a veces tocamos puntos que a veces estamos acostumbrados a otra cosa, pero la idea es que observemos, evaluemos este don y miremos si realmente lo poseemos o no. Muchos tenemos sueños, y hoy nos decía alguien, mucha gente tiene sueños, pero yo, como le digo, yo tengo una frase muy graciosa y curiosa. Yo le digo, tenga cuidado, no sea la gaseosa, la Coca-Cola que se le haya revuelto en la noche, porque usted tiene que saber interpretar. Si Dios se lo da, ¿con qué fin se lo da? Con un fin de Logos, Sofía. Dios quiere comunicar un mensaje y no lo va a hacer sino a quien lo interprete. Vamos a seguir, Hechos 2:17, en el Nuevo Testamento. Y en los postreros días, dice Dios, Hechos 2:17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. 2:17. Y en los postreros días, ahora vamos al Nuevo Testamento. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y por aquellos que tengan una duda todavía, porque miro mentes pensando, si Dios le da un sueño a mí, pastor, y yo no le entiendo el sueño, y digamos que ando bien, pero no le entiendo, cosa que sería muy lógico, pero igual, tiene que haber alguien cerca de mí que tenga sabiduría, porque si no hay alguien cerca de mí, ¿qué beneficio tiene el sueño? Yo no voy a ir y decirle, hermana Claudia, fíjese que tuve este sueño. Tal vez Claudia le pega, y Claudia viene y dice, soñó esto, yo soñé esto, fíjese, y viene, esto significa esto y esto y esto. Bueno, fíjese, Pedro, que soñé esto, hermano Pedro, y soñé esto y esto. Hermano, esto significa esto y esto, y son dos cosas totalmente aparte. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Va a haber confusión en mi corazón. ¿Y a quién le creo? No, pero al hermano Dios lo ha usado con palabra. Por este me inclino. Pero a este también lo ha usado con palabra. Y este me está diciendo otra cosa totalmente opuesta a esta. ¿Qué va a pasar en nosotros? ¿Y sabe qué pasa? Muchos somos así. Y dependemos de otras personas, cuando tal vez Dios nos está hablando a nosotros. Hay mensajes que son claros, hermano. Y hay sueños que Dios a veces da que son claritos. Pero nosotros no queremos hacer caso, como que vamos buscando una segunda opinión médica. Tal vez lo que decía que miraba el agua oscura, serpientes y escorpiones, no era que estuviera en pecado yo, sino que de repente que Dios lo que me está avisando es que van a sacar las aguas negras. Sí, a veces somos así. Pero hermano, entendamos cuál es el fin de los dones. Es para edificación de la iglesia. Ahora, no todos los sueños son don de sabiduría, que también hay que aclarar esto. Dios le puede dar un sueño a cualquiera, se lo dio a Nabucodonosor. ¿Para qué se lo dio a Nabucodonosor? ¿Para qué? En el texto que leímos, ¿para qué se lo dio a Nabucodonosor? Para que se arrepintiera. ¿Se arrepintió? No. ¿Quién le dio la interpretación? El siervo de Dios. ¿Verdad? Entonces, entendamos que cuando hay un sueño y es algo de Dios, Dios tiene que dar una respuesta. Dios tiene que transmitir un mensaje. Si lo tiene alguien que no está muy bien con Dios, ya hay duda, ¿va? Pero si viene y alguien que tiene donde sabiduría se lo interpreta conforme otra cosa a la palabra, entonces se tiene que cumplir si viene de Dios.
tiene que tener una interpretación que sea entendible y se tiene que cumplir. Si el hermano me dice, soñé que había una iglesia enorme y había mucha gente, pero todos los que venían eran gente de dinero. ¿Qué está ahí? ¿Qué pasa ahí? Usted sabe que eso ya no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando llama a las personas, creo que lo último que Dios va a decir es, te van a llegar profesores, abogados, no, te van a llegar pecadores. Eso es lo que pienso yo. Los pecadores con billetes. Ese es el problema. Pero el billete es de ellos. Hermano, esto es tener un sueño de parte de Dios. Tiene que haber claridad. Otra cosa que usted va a notar en un sueño que viene de Dios es que usted lo va a recordar. Usted lo va a recordar. Si usted dice, fíjate que tuve un sueño, ¿y en qué soñaste? No me acuerdo mucho, pero... O sea, Dios está tratando de enviar un mensaje contigo, pero te lo manda borroso. Sí, pero puede haber un sueño que sea revelación y que no necesite que otro se lo diga, porque el sueño sea tan claro que uno mismo tenga el don de discernimiento. Eso es a lo que vamos. Hay sueños que son muy simbólicos. Imaginen a Nabucodonosor. Ves un árbol, ves que se le paran las aves, híjole, y lo cortan y dejan las raíces. Muerto el hombre, ¿quién va a saber? Voy a levantar un árbol en el jardín. Todo es simbólico y muchas veces en los sueños es así. Pero escuchemos con atención. Los sueños pueden revelar algo que necesita la iglesia saber. Estos sueños deben de ser de acuerdo a la palabra de Dios. Como le digo, si alguien viene y tuve un sueño, hermano, lo miré, que venían un montón de abogados aquí, y vienen a demandar, diríamos, abogados y maestros y gente con carro. Tal vez el hermano lo que anda diciéndome es algo que alegre mi corazón. ¿Para qué me va a alegrar eso a mí? Otra de las maneras que se manifiesta el don de sabiduría es en visiones. Ya leímos en Hechos 2:17 que los jóvenes, dice que verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Las visiones. Cuando Dios quiere revelar algo a su iglesia, puede también usar visiones para revelar su plan o sus órdenes sobre algún tema en particular. Y quiero que vayamos al Salmo 89, 18 y 19. Híjole, largo este mensaje. ¿Salmo qué de pastor? 89, 18 y 19. 89, 18 y 19. Dice así: porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo. ¿Cómo habló? En visión a tu santo, y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 9, versículo 10 y 12. Hechos 9, versículo 10 al 12, dice así. Hechos capítulo 9, versículo 10 al 12. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Del 10 al 12 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pregunto, ¿quién tuvo la visión aquí?
La visión. Bueno, la visión la tiene los dos, ¿no tiene? Los dos tienen la visión. Es sincronizada. Ven que la visión está sincronizada, porque los dos, uno dice, a Pablo Dios le revela que va a venir un hombre, ¿a qué? A buenas noches, imponer las manos. Pero Ananías tiene la visión de que va a ir a ponerle las manos. Y entonces miramos una visión aquí. Pablo tiene una visión, recuerden que estaba cegado, la visión la tiene en el Espíritu, tiene la visión de que alguien va a venir a poner las manos. Y Dios le da una visión a Ananías de que Pablo está esperando a alguien que le va a poner las manos. Y cuando llega él a poner las manos, era una respuesta de la visión. ¿Quiere que le diga algo? Hace unos meses atrás, la hermana me decía, creo que fue un sueño el que tuvo la hermana, y decía, soñaba que usted me daba un regalo, decía, soñaba que usted me daba un regalo, y soñaba que al frente de la iglesia, gente salía de un carro y venía a la iglesia, y era varias gente. Y a mí me conmovía mucho el corazón, porque ese día fue cuando yo le comuniqué que ella va a ser líder del grupo Crecimiento. Y ella no sabía. Y usted ha visto que hay gente que ha venido de arriba. Y yo le decía, este es su regalo, o sea, es lo que usted ha ganado. Y las personas van a venir de ese grupo, y han venido. Cuando algo viene de Dios, se tiene que cumplir. Si no se cumple, no es de Dios, es la Coca-Cola o lo que se toma en la noche. Pero vemos aquí a Ananías que va conforme a la visión y cumple lo que hace. Y la visión se cumple. Cuando viene de Dios, las cosas se cumplen. Ahora, tiene que ser una visión, otra vez, que el vidente puede explicar para la iglesia. La hermana tal vez en ese momento no tenía la interpretación, pero estaba otro que sí le dijo lo que sucedió, y sucedió. Si no lo tienes claro, tiene que estar alguien ahí cerca tuyo, alguien que Dios va a usar para dar el mensaje. No hay otra manera. Dios no quiere que andes ahí cabeceando, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa esto? Y le preguntes a Mengano y a Fulano y todos te digan otras cosas. Y no sé qué significa esto. Pastor, yo llegué a un tiempo, que hasta un libro quería conseguir para interpretarse. ¿Qué le parece? ¿Qué? Se fijan. Miren, se fijan. ¿Qué sucede con esto? Que crea la confusión en nosotros. Desesperación. Ahora, ¿qué hubiera pasado si, gracias a Dios que la hermanita no buscó esos libros? ¿Qué son esos libros? Son esotería, creo que le llaman, ¿va? También le hubiera gustado más llegar al Evangelio, ¿va? Porque esas cosas atan a las personas. Y por eso que la gente camina leyendo el horóscopo. Me salió, dicen. Y el horóscopo dice, hoy tendrás un día emocionante. Me cae el recibo de la Curazao. Tenía razón el horóscopo, dicen, porque tuve un día emocionante, tuve que andar huyendo del cobrador. Hermanos, la tercera manifestación del don de sabiduría puede ser que es la que más podemos estar confiados, que viene de Dios, y es una palabra oportuna para guiar, resolver, exhortar sobre un asunto específico. Una palabra oportuna para guiar, resolver, exhortar sobre un asunto específico. Jonathan, apágale diciéndola, por favor.